Que el Señor te bendiga grandemente. Quien te habla, tu amigo Julio Jiménez. Hemos preparado una palabra especial para ti. Todo lo que hacemos es para bendecir tu vida. Estamos rodeados de malas noticias, estamos rodeados de situaciones estresantes, de situaciones cambiantes. Y hoy queremos deleitarnos en la palabra, porque la palabra de Dios es vida y es espíritu. Y la palabra que nos ocupa está en el libro de Marcos, capítulo 11, versículos 20 al 24. Y dice lo siguiente: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto te digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, crean que lo recibirán y les vendrá. Qué palabra tan bonita, qué palabra tan hermosa. En un pasaje anterior dice la Biblia que el Señor Jesús había visto una higuera. Es una planta de higos muy común de la tierra de Israel. Y vio una planta que tenía un follaje hermoso, muchas hojas, pero cuando se acercó a buscar fruto no encontró ningún fruto en ella. Entonces el Señor Jesús le dice a la higuera que nunca nadie coma más fruto de ti. Y al día siguiente, el Señor Jesús lo hizo al lado de sus discípulos. Ahí estaba Pedro, Santiago, Jacobo, Juan, todos los discípulos. Y ellos vieron lo que el Señor le había dicho a la higuera, y posiblemente no entendieron el momento, el significado de esa palabra. Entonces Pedro se acerca y sorprendido le dice: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. A veces nos sorprendemos, a veces le hablamos a Dios como si Dios no supiera lo que está haciendo. La higuera representa varias cosas en la Biblia. Representa la nación de Israel, pero también habla de una advertencia acerca de nuestra vida. Cuando se habla de muchas hojas pero nada de fruto, puede referirse a una vida que parece muy buena, que parece que va a dar fruto, que parece que es una vida que le pertenece al Señor, pero cuando tú vas a los frutos no encuentras nada. La higuera tenía muchas hojas, pero nada de fruto. Entonces la voluntad de Dios sobre nuestras vidas es que demos fruto. Y no solamente que demos fruto, que demos mucho fruto. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 15, el Señor le hace una advertencia a sus discípulos. Dice: yo soy la rama, ustedes son los pámpanos, y separados de mí no pueden dar fruto, pero si están conectados a mí darán mucho fruto. Uno de los versículos que más me gusta dice, donde el Señor nos hace una advertencia: no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes y los escogí para que den mucho fruto. Dios no te escogió para que practiques una religión. Dios no te escogió para que estés todo el tiempo sentado en una banca y no hagas absolutamente nada. Dios no te escogió solamente para estar escuchando canciones bonitas o para que tengas un léxico muy evangélico. Dios no te escogió. En mi país usamos una expresión: Dios no te escogió para que fueras pura bulla. Nosotros le decimos pura bulla a las personas que hablan y hablan y hablan, pero no tienen fruto, no tienen resultado. Tienen malas relaciones con los demás, tienen malas finanzas, tienen problemas por todas partes, tienen deudas, no pagan sus deudas, son mentirosos. Gente que parece que da mucho fruto, gente que tiene muchas hojas, aquella que sabe muchos versículos, pero no lo ponen en práctica. Entonces el Señor Jesús le dijo: no te sorprendas, Pedro. Yo sé que la higuera se secó, si yo fui el que le habló. Pero mira lo que le dice Jesús, y aquí vamos a ir desglosando uno por uno estos principios de bendición. Lo primero que le dice Pedrito, escucha lo siguiente: ten fe en Dios, tengan fe en Dios. Y eso es muy importante. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde has puesto tu confianza? ¿Dónde has puesto tu esperanza? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces muchas veces queremos ver las cosas para poder creer en ellas, pero en el reino de Dios las cosas no funcionan de esa manera. En el reino de Dios primero creemos y después vemos. En el mundo la gente dice ver para creer. Y la Biblia habla de que uno de los discípulos del Señor, un hombre llamado Tomás, un apóstol de Dios que vio durante más de 3 años milagros, señales, prodigios, que el Señor Jesús se invirtió en él. Cuando el Señor Jesús resucita, y los demás discípulos le dicen que han visto al Señor, que lo han visto resucitado, que todo se cumplió. El mismo Tomás, que era uno de los apóstoles, dice: hasta que no lo vean, no
lo creo. Hasta que yo no ponga el dedo en sus llagas y no meta la mano en su costado, no lo voy a creer. Y en ese mismo momento el Señor se le aparece y le dice: Tomás, toca mis llagas, toca mi costado, pero no seas incrédulo, sino un hombre de fe. Nosotros tenemos que tener nuestra fe en Dios. No puedes poner tu fe en ninguna otra cosa, en ninguna otra persona. Tu fe tiene que estar fundamentada en Cristo. En estos días veía un video, me llamó la atención porque me llegaron como 3 videos, todos decían más o menos lo mismo: cuidado con los vendehumos, cuídate de los vendehumos y los más grandes vendehumos. Y me llamó la atención el término y no pude evitar ver uno de ellos. Y habla de gente que quiere enseñar, que quiere mostrarte cosas, que se llaman influencer y te quieren decir que la vida es mejor si tienes un cuerpo perfecto, o la vida es mejor si tienes mucho dinero, o la vida es mejor si... Y empiezan a decirte un montón de cosas que ellos mismos no viven. Uno de ellos mostraba una casa que se había comprado, pero como todo se sabe, entre cielo y tierra no hay nada oculto. Entonces alguien hizo una investigación y era una casa de renta, era una casa que él había rentado, pero él se paró ahí a decirle a la gente: esta es la casa que yo me compré de $1 millón. No, fue una casa que él alquiló por cientos de dólares por un fin de semana. Y así sucesivamente tenemos hoy en este momento un montón de vendehumo, un montón de gente que te está diciendo que pongas tu confianza en otra cosa, pero el Señor Jesús lo dijo claramente: pongan su fe en Dios. Es lo primero que Él nos enseña: pongan su fe en Dios. Y después me llama mucho la atención que Él asegura, hace una promesa cuando la Biblia dice: porque de cierto les digo. Es como que está firmando 2 veces en algo, es como que Dios se está comprometiendo con esa promesa. Y dice: cualquiera que dijere a este monte. Me llama mucho la atención que el Señor está diciendo decir, hablar, profetizar, declarar. Hay gente que no le gusta esa palabra, pero el Señor Jesús mismo lo dijo: cualquiera que dijere a este monte. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que aprender, porque suena muy fácil pero no es tan sencillo, es que tener cuidado con las palabras que salen de nuestra boca. El libro de Proverbios, que tiene gran sabiduría, en 18:21 dice: en la lengua, en tus palabras, en tu boca hay poder de vida y hay poder de muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Y si algo tú y yo tenemos entonces que aprender es a cuidar nuestras palabras. A veces es mejor quedarse callado, a veces es mejor no decir nada antes de decir una tontería, antes de arruinarte o arruinar a tu esposa o arruinar a tus hijos o arruinar tu negocio con malas palabras. Ninguna persona es exitosa con palabras negativas, con palabras de queja, con palabras de lamento. Nosotros tenemos que aprender a hablar, porque el Señor mismo hace una promesa, se compromete con nosotros, que cualquiera de nosotros que hablare, que le hablare a ese monte. Pero ¿qué significa el monte? ¿Qué significa una palabra monte en la Biblia? En este contexto, ¿qué significa la palabra monte? Nosotros tenemos refranes. En Venezuela tenemos refranes, en Colombia la gente tiene refranes, en Estados Unidos también hay refranes. Bueno, déjame decirte, en el Israel antiguo también había refranes. Y la gente hablaba de un monte como una gran dificultad o como algo imposible de solucionar. Eso era lo que el Señor Jesús estaba hablando. El Señor Jesús hablaba en un lenguaje llano, con parábolas, de manera que la gente podía entender. Hablaba de un pescador que salió a pescar o de un sembrador que fue a sembrar. En este caso Él les habla acerca de un monte. Para nosotros quizás no tenga el mismo significado, pero si nos vamos al original, había un refrán dentro de los judíos que decía que el monte era una cosa difícil o imposible que estaba al frente de ti. Entonces el Señor Jesús le está diciendo en palabras llanas, en palabras traducidas: cualquiera que le hable a esa situación difícil, a esa situación imposible, y le dijere: quítate y échate al mar, o sea, desaparece de mi camino, así va a ocurrir. Pero resulta que hay una pequeña condición que suena muy fácil, suena muy bonito, pero es una de las más difíciles de cumplir. Cualquiera que diga: este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere. La palabra duda es una palabra muy común, es una palabra que nosotros debemos entender que todos vamos a pasar por momentos de duda en nuestra vida. Es una lucha constante. La duda es lo contrario a la fe. La fe es certeza. La duda es una ambigüedad, es pensar que algo es imposible. Una definición práctica de duda es carecer de confianza.
Carecer de confianza, considerar algo improbable. O sea que la duda y la fe están en dos aceras, una frente a la otra, son polos opuestos. Y todos nosotros debemos entender que de una u otra manera la duda va a tocar a nuestra puerta. Hay al menos dos formas de que la duda llegue a nuestras vidas. Una es de forma externa. Una es con los ataques del enemigo que intenta de una u otra manera hacer que no confiemos en la palabra de Dios, que no confiemos en las promesas del Señor. En Génesis capítulo 3 tenemos el mejor ejemplo. Cuando Satanás tentó a Eva, Dios le hizo una promesa. A Adán le dio un mandamiento. Y lo primero que hizo entonces el enemigo fue hacer dudar a Eva. Le dijo, con que Dios dijo. Y ella empezó a argumentar, y ella empezó a discutir con él. Y entonces el enemigo la confunde y los hace cometer un error. Pero no todo el tiempo podemos echarle la culpa al enemigo. Es cierto que él tiene un rol, que él tiene un papel, pero muchas veces esas dudas vienen dentro de nosotros mismos. La Biblia habla de un profeta, de un sacerdote llamado Zacarías, y se le aparece un ángel de Dios y le da una tremenda palabra, una tremenda bendición. Le dice, por lo que has orado durante años, que es tu propio hijo, te lo vamos a conceder, será un hombre grande, tiene un propósito. Y él, entonces Zacarías le dice, ¿cómo va a ser esto posible? Porque ya yo soy anciano y mi esposa Elizabeth ya no menstrua, ya nosotros no tenemos intimidad. ¿Cómo va a ser esto posible? Porque Zacarías, a pesar de que era un hombre espiritual, a pesar de que era un hombre de Dios, le metió lógica al asunto. Él ya supuso de antemano, él vio las circunstancias. Es como la gente que Dios le habla, le dice, quiero que emprendas esto, quiero que compres aquello, quiero que levantes este ministerio, y lo primero que hacen es mirar la cuenta. Y muchas veces esa es nuestra forma de duda, mirar lo que tenemos a la mano, mirar lo que debemos o mirar lo que poseemos, y en función a las circunstancias entonces decidir si creo o no creo. Pero déjame decirte, esa no es la forma correcta. Muchas veces las circunstancias te van a llevar a rechazar las promesas de Dios. Zacarías dijo, no, bueno, ya yo soy demasiado viejo para tener hijos. Así que tuvo una respuesta de un ángel de Dios. Ellos sabían que Dios enviaba ángeles. Ellos sabían que Israel tenía ángeles asignados que se le habían aparecido a Daniel, a David, a Salomón, y ese mismo ángel se le aparece entonces a Zacarías, a pesar de que él conocía la palabra, a pesar de que era un maestro de la ley, puso su mirada en las circunstancias, y eso trajo entonces una consecuencia. El ángel le dijo, bueno, esto se va a cumplir, pero vas a quedar mudo hasta el cumplimiento de la promesa. Zacarías dudó, no por el enemigo, Zacarías no dudó por el diablo, Zacarías dudó porque él tenía un obstáculo en el mundo natural. Y muchas personas hoy en día comparten la misma duda. Empieza el razonamiento humano, y ese razonamiento humano hace que la fe en Dios sea opacada, y la duda es una duda, el resultado, perdón, es una duda pecaminosa. La duda es pecado. La fe es la moneda del reino. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el Señor Jesús lo dijo, tengan fe en Dios, pero no puedes tener en un mismo lugar fe y duda. Tú no puedes ser un hombre de fe y un hombre de duda. Tú no puedes ser una mujer de fe y una mujer de duda. Y esa es la batalla en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestro corazón, que tenemos que pelear de día y de noche. ¿Y cómo nos llenamos de fe? Escuchando la palabra. Y tú necesitas escuchar esta palabra, una palabra de bendición, una palabra que te levante, que te rete y que te confirme las promesas del Señor sobre su vida. Tenemos demasiados profetas del desastre, tenemos demasiadas situaciones difíciles allá afuera, guerras, problemas, gobiernos, enemigos, discusiones, y la gente asustada y preocupada por el qué va a pasar. Déjame decirte, la palabra de Dios nunca va a cambiar. Y el Señor Jesús le dijo a Pedro, Pedro, déjame darte las claves del reino. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, a ti te daré las llaves del reino. Pero la mayoría de la gente se imagina un viejito con unas 500 llavecitas por allí, y cada una abre una puerta diferente. Las llaves del reino son principios espirituales. Las llaves del reino son principios que Dios ha establecido en su
palabra. Una de las primeras lecciones que yo aprendí y que le doy gracias al Señor por eso y espero que tú la aprendas esta mañana es que la Biblia tiene costumbres y tiene principios y eso marca una gran diferencia. El reino de los cielos se mueve a través de los principios. Cuando esos principios son activados, sin duda alguna la bendición de Dios se derrama de una forma sobrenatural. Le dice a Pedro, porque de cierto te digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. La Biblia dice que Dios creó los cielos, la tierra y todo lo que hay con su palabra. Eso está en el libro de Génesis. La Biblia dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Quiere decir que nosotros tenemos ese poder creativo en nuestras palabras. Tenemos el poder para crear, tenemos el poder para construir. Pero te advierto, también tenemos el poder para destruir. También tenemos el poder para hacer caer. Tenemos en nuestros labios poder de vida y poder de muerte. Y tú y yo tenemos que aprender a hablar, tú y yo tenemos que aprender a creer. Aún la Biblia dice que el que mucho habla, mucho se equivoca. Muchas veces tenemos que tener cuidado. A veces en el momento más difícil, lo mejor es quedarte callado. Si no le puedes hablar a la circunstancia, por lo menos no te sacrifiques a ti mismo con palabras de maldición. Y el Señor Jesús lo dijo claramente, que todo viene del corazón. La fe viene en nuestro corazón. Dice que si no dudare en su corazón. La lucha, tu lucha, mi lucha viene en el corazón. Del corazón salen las guerras, del corazón salen los malos deseos, del corazón también vienen las buenas intenciones. Entonces a veces nuestro corazón se mueve hacia un lado, se mueve hacia el otro. La Biblia dice que tengamos cuidado porque engañoso es el corazón del hombre. Entonces el Señor dice, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Tu bendición depende de tus palabras. Tu bendición depende de lo que hables. Tu bendición depende de lo que creas y de lo que confieses, porque lo que digas te será hecho. Por tanto les digo que todo lo que pidieres orando, crean que lo recibirán y les vendrá. La vida de oración. La oración es la cosa más poderosa, es la herramienta más poderosa que tiene el creyente, es la arma más poderosa del ser humano, es la oración. La oración a solas con Dios, la oración de dos personas que se ponen de acuerdo, la oración de la iglesia es una oración poderosa y hay ejemplos de ellos en la Biblia. Y todo lo que pidieres orando. Y la oración tiene varias claves, tiene varias cosas, pero no tengas miedo a pedir. En estos días le decía a alguien, pide. ¿Por qué te da miedo pedir? Una vez alguien me dijo, no, yo le estoy pidiendo a Dios un carro, pero también le estamos pidiendo a Dios un aire acondicionado, o hago uno o hago el otro. Y yo le decía, pero ¿por qué razón? ¿Por qué razón tú crees que si le pides a Dios una cosa te puede dar una cosa pero no te puede dar la otra? ¿Quién te dijo a ti que Dios no te puede dar todo lo que pidas conforme a su propósito? Porque el Señor dice aquí, todo lo que pidieres orando. Y en el original, la palabra todo significa todo. No tiene variación, no tiene cambio en el original. Todo es todo. Pero nuestra mente, nuestro corazón, nuestra duda, nuestra limitación humana muchas veces nos enseña o nos hace llevarle la contraria a la palabra. Entonces no hablamos de todo, sino que hablamos de ciertas cosas. Yo le puedo pedir a Dios salud si estoy entre los 20 y los 30 años. Yo le puedo decir al Señor finanzas si tengo dinero guardado en la cuenta. Yo le puedo pedir al Señor hacer un buen viaje si entonces tengo cómo pagar ese viaje. No, todo lo que pidieres orando. La oración es fundamental. La oración delante del Señor marca la diferencia entre una vida exitosa y una vida de fracaso. Y termina con esto diciendo, creyendo que lo recibirás. Nuevamente habla de creer. Creer. El creer y el dudar son completamente contrarios. Son incompatibles. No puedes meter en tu vida espiritual el creer y el dudar. No puedes tener en tu vida de fe, en tu vida diaria, un poco de fe y un poco de duda. Tú tienes que creer que lo que has pedido
que lo que has declarado lo vas a recibir, y si lo crees te vendrá. Te vendrá esa bendición, te vendrá esos papeles, te vendrá esa esposa, te vendrá ese ministerio, te vendrán las finanzas, te vendrá esa granja que quieres comprar, te vendrá ese viaje que quieres hacer, te vendrá esa residencia que quieres tener, porque la Biblia dice, les digo que todo lo que pidieres orando, no todo lo que pidieres conforme a las circunstancias, no todo lo que pidieres de acuerdo al presidente, no todo lo que pidieres conforme a lo que el enemigo diga, no todo lo que pidieres conforme a las noticias que están estremeciendo este mundo, todo lo que pidieres orando, cree que lo recibirás y te vendrá. La palabra de Dios es hermosa. La palabra de Dios tiene promesas de bendición sobre nuestras vidas, pero muchas veces no le dedicamos el tiempo suficiente a escuchar la palabra. Vemos noticias durante varias horas, vemos televisión durante varias horas, pero entonces solamente una vez a la semana, quizás unos 30 minutos, le dedicamos a escuchar la palabra del Señor. Si le dedicaras más tiempo a la oración, si le dedicaras más tiempo a la palabra de Dios, si le dedicaras más tiempo a compartir con personas que te aumenten la fe, déjame decirte, tu vida estaría en otra dimensión. Pero estoy seguro y estoy convencido de que esta palabra ha llegado a tu vida el día de hoy, porque forma parte del plan y del propósito que Dios tiene para ti. Te recomiendo que escuches esta palabra varias veces, que la compartas con otras personas, porque la palabra de Dios tiene una gran bendición. Termino con esto. El tema central de esta palabra que hemos llamado moviendo los montes, cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, a su discípulo amado, su discípulo cercano, porque de cierto les digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón. Como te dije en medio de esta enseñanza, te lo vuelvo a repetir, la palabra monte significa situación difícil, algo imposible de resolver. Hay cosas que son imposibles para nosotros, pero para el que cree todo es posible. Para Dios no hay nada imposible. Déjame hacerte una invitación esta mañana. ¿Cuál es tu monte? Tómate un tiempo a solas, tómate un tiempo con tu esposo, tu esposa, tómate un tiempo en familia, tómate un tiempo con tus compañeros de oración y averigua, detecta, determina cuál es el monte que tienes enfrente de ti. Porque cuando tú identifiques ese monte y cuando tú le hables a ese monte, creyendo, sin dudar, ese monte está obligado, ese monte ya fue quitado, ya fue removido, porque Dios lo ha prometido y Dios no miente ni se arrepiente. Lo que Dios ha prometido sobre tu vida se va a cumplir. Y quiero que oremos. Todos en la vida hemos tenido que afrontar situaciones difíciles. Todos en la vida hemos tenido montes que se han atravesado en nuestro camino, y todos hemos visto que el cumplimiento de la palabra y las promesas de Dios no depende de mí, depende de lo que Él ha establecido. Y bueno, corrijo, sí, depende de que yo crea, depende de que yo obedezca y depende de que yo actúe en fe y crea lo que dice la palabra. Oramos. Padre, te damos gracias por esta mañana. Declaramos en el nombre de Jesús que todo monte que se opone a nuestro avance, que se opone a que cumplamos el propósito, Señor, es removido, es quitado, es echado fuera, es echado al mar en el nombre poderoso de Jesús. Señor, nosotros declaramos que seguiremos avanzando y cumpliremos todo el propósito que tú tienes para nuestra vida. Lo hacemos, Señor, creyendo en ti, con nuestra confianza puesta en ti, y creyendo que ya lo hemos recibido, y creyendo que vendrá la bendición a nuestra vida, a nuestra casa en los próximos días. La bendición tocará a nuestra puerta. Te bendigo y nos vemos en una próxima oportunidad.